En este vídeo vamos a ver las funciones definidas a trozos. Bueno, a tramos también se llama. Dice, existen múltiples situaciones de dependencia funcional que no pueden ser descritas por una única expresión algebraica. Estas funciones, que reciben el nombre de funciones definidas a tramos o a trozos, contienen en su fórmula matemática varias expresiones algebraicas. Un ejemplo, pues lo tenemos aquí. La función valor absoluto, que es la función que asocia a cada valor, pues a cada número, su valor absoluto. Y la función valor absoluto pues la podemos poner así, de esta manera. Que de esta manera pues la vamos a poder dibujar, la podemos estudiar sus límites, hacer derivadas y un montón de cosas más. Entonces, la función valor absoluto nos queda, por un lado, como x, si x es mayor o igual que 0, claro, porque si le damos cualquier valor mayor que 0, 1, 2, 3, pues efectivamente la x se queda en valor positivo. En cambio, valdrá menos x si las x son negativas. Claro, si le damos el valor menos 1, por ejemplo, pues sería menos 1 por menos, pues nos queda positivo, es decir, nos queda el valor absoluto, el valor en positivo, ¿verdad? Si le damos menos 2, pues sería menos por menos 2 más 2, menos por menos 3 más 3 y así sucesivamente. De tal manera que esto lo podemos estudiar como dos funciones. Una que será esta de aquí, f de x igual a x, y f de x igual a menos x también por el otro lado. F de x igual a menos x. Y damos valores y podemos dibujar su gráfica. En este caso, para x igual a 0, pues como f de x es la misma x, pues 0. Si x es igual a 1, f de x 1, y si x es 2, f de x 2. Y lo representamos de esta manera. En el otro caso, si f de x es menos x. Si f de x es menos x, pues bueno, aunque aquí dice que son los x valores estrictamente menores que 0, vamos a darle el valor 0, que es justamente de donde va a partir después la función. Entonces, para x0 será menos 0, es decir, 0, para x1 será menos 1 y para x2 menos 2. Y la podemos representar. La representamos aquí, ¿verdad? Para x0 es 0, para x1 menos 1 y para x2 menos 2 y así sucesivamente, con lo cual representamos las dos rectas y obtenemos la función valor absoluto. Vamos a ver estos dos ejemplos que dicen lo siguiente. Tenemos f de x igual a x cuadrado cuando las x son menores que 2, vale 6 si x es igual a 2 y vale 10 menos x si las x están entre 2 y 6. Entonces vamos a empezar representando el x cuadrado. Para representar el x cuadrado, como es una función cuadrática, entonces lo primero vamos a ver dónde anda el vértice. Entonces, para calcular el vértice, pues calculamos primero la componente x, que es x igual a menos b partido por 2a. En esta función, en la x cuadrado, a vale 1, b0, c0, por lo tanto será 0 partido por 2a, pues 0. Y ahora vamos a calcular la componente y. Y para calcular la componente y hacemos f de lo que valga x aquí, que vale 0, f de 0, que es 0. Por lo tanto, el vértice lo tenemos en 0, 0, es decir, el vértice lo tenemos aquí. Posteriormente lo que hacemos es dar el valor que esté en el extremo más a la derecha, en este caso aquí. Le damos el valor 2 a nuestra función, a la x cuadrado. Y entonces decimos para x2, f de x, pues será 2 al cuadrado, es decir, 4. Es decir, que va a ser ese punto de ahí. Y como el 2 no está incluido, porque es los x menores estrictos que 2, pues entonces lo dejamos así, abierto, como está ahí. Y para poder representarla mejor, pues podemos coger, como sabemos que esta función es simétrica respecto al eje x igual a 0, porque el eje de simetría de esta función sabemos aquí que es el valor que toma el vértice en la x, es decir, en este caso x igual a 0, ese es el eje de simetría, pues la función va a ser idéntica, por lo tanto podemos tomar que para menos 2, con toda seguridad, toma este valor, toma el valor 4 también. De esta manera ya podríamos dibujar lo que es la parábola correspondiente a x cuadrado. Después nos dice que para
f de x vale 6 si x es igual a 2. Vale, pues si x es igual a 2, entonces representamos aquí el y igual a 6, que sería ese punto de ahí. Y posteriormente, entre 2 y 6, pues vale esta función, que esta función es una recta porque es una función polinómica de grado 1. Entonces, pues nada, lo que hacemos es darle los dos valores de los extremos. Sabemos que dos puntos determinan una recta, pues le damos el 2 y el 6. Entonces, para x igual a 2, sustituimos aquí, sería 10 menos 2, 8, que es donde está representado este punto. Y posteriormente le damos el valor 6, que será 10 menos 6, 4, que es donde está este valor. Y por lo tanto, esta es nuestra función definida a trozos completamente representada. Bien, vamos al ejemplo siguiente, que dice f de x es igual a x cuadrado más 1 si x es menor que 2 y menos x más 3 si x es mayor o igual que 2. Entonces, la primera, como es una función cuadrática, x cuadrado más 1, pues vamos a calcular el vértice. Para calcular el vértice, primero calculamos la componente x, que es igual a menos b partido por 2a. Sabemos que a vale 1, b0, c1 en este caso. Por lo tanto, será 0 partido por lo que sea 0. Por lo tanto, el vértice tiene como primera componente x 0. Ahora, para calcular la componente y del vértice, hacemos f de x, de lo que valga x, que x como vale 0, pues f de 0, por tanto 1. Es decir, nuestro vértice está en 0, 1, en este punto de aquí. Una vez que tenemos representado eso, tomamos el punto del extremo, es decir, en este caso, como dice los x menores que 2, pues ese, cogemos el valor 2. Cogemos el valor 2, hacemos f de 2, 2 al cuadrado más 1, y esto es igual a 5. Es decir, que para x2 el valor de la función es 5. Como sabemos que las parábolas son simétricas respecto a su eje de simetría, y su eje de simetría pues es la componente x del vértice, ¿verdad? X igual a 0, pues entonces en x menos 2 el valor de la función también va a tomar el valor menos 5, con lo cual, y sabemos que es una parábola, pues ya lo podemos representar. Si podemos dar más valores, evidentemente, podemos dar el valor 1, que el valor 1 en la función sería 1 al cuadrado más 1 sería 2, es decir, aquí, y el valor menos 1, que sería pues también 2, ¿verdad? Con lo cual la podemos representar perfectamente. La siguiente, que es menos x más 3. Si x es mayor o igual que 2, pues como es una recta, pues damos dos valores cualesquiera. Un valor pues, debe de ser el valor del extremo, es decir, de donde parte, el valor 2, que para el valor 2 pues es menos 2 más 3, pues es más 1. Entonces, aquí tiene este valor. Y lo ponemos cerrado porque nos dice x mayor o igual que 2, es decir, que el 2 sí está incluido en ese punto. Y podemos dar otro valor, por ejemplo, podemos dar el valor 3, que el valor menos 3 más 3 pues será 0, es decir, por aquí. Y así ya podemos representar nuestra recta y que en este caso pues va hacia infinito, ¿verdad? Y con esto tenemos representada también la función definida a trozos, esta que tenemos aquí. Bien, pues esto es todo respecto a las funciones definidas a trozos.